la bienvenida. Les agradecemos mucho por acompañarnos, por participar de esta serie de charlas y en especial nuestro agradecimiento para el ingeniero Rodolfo Roca, que ha aceptado la convocatoria que le han hecho las autoridades del Distrito Quinto. Bueno, esta serie de charlas la hemos decidido realizar con motivo del aislamiento fruto de esta pandemia que estamos sufriendo todos, no solo los argentinos, sino todos los habitantes del planeta. Y en nuestro caso, bueno, en este año, por primera vez desde el año 95, en que venimos celebrando en forma ininterrumpida todos los 6 de junio, el Día de la Ingeniería Argentina, por primera vez en esta oportunidad no hemos podido agasajar a los matriculados que cumplieron este año 30 o 50 años entregándole medallas de plata y o de oro respectivamente. No hemos podido hacerles ese reconocimiento, como decíamos, venimos haciendo todos los años, con una fiesta alusiva, como nos merecemos todos para celebrar nuestro día. Y en su reemplazo, bueno, hemos tenido que apelar a esta herramienta que la tecnología hoy nos brinda, como son las videoconferencias a través del Zoom. Hemos celebrado el día sábado 6 de junio, el Día de la Ingeniería Argentina. Hemos escuchado las palabras de la ingeniera María Peralta en representación de quienes recibieron la medalla de plata por haber cumplido 30 años en el presente de ejercicio profesional ininterrumpido, y del ingeniero Mario Monteagudo, quien recibió la medalla de oro. Y ahí hicimos el lanzamiento de esta serie de charlas que son el resultado de un trabajo mancomunado de todos los distintos distritos que componen nuestro colegio. Cada uno de ellos ha propuesto temas y disertantes que responden a la diversidad de la composición de nuestro colegio. Todos ustedes saben que Buenos Aires es la única jurisdicción de nuestro país donde todas las distintas especialidades de la ingeniería y diferentes modalidades del ejercicio profesional convivimos en la misma institución. Esto nos permite, como siempre decimos, tener una riqueza tal que nos posibilita ofrecer una gran gama variada de distintos temas en las diversas charlas. Y que bueno, como en mayor o menor medida muchos de nosotros tenemos que estar gran parte del día encerrados en nuestras casas, tenemos tiempo como para enriquecernos escuchando a los expertos. Bueno, ahora seguidamente el ingeniero Gabriel Crespi les va a hacer la presentación del disertante de hoy, del ingeniero Rodolfo Roca, pero permítanme primero anunciarles, a pesar de que todos seguramente ya han recibido el newsletter, adelantarles que mañana tenemos 2 charlas. A las 16 horas, reseña histórica de las normas ambientales provinciales a cargo del ingeniero químico Roberto Emilio Basso, y a las 18 horas, la mirada de los ingenieros en las pericias de incendios y explosiones a cargo del ingeniero Diego Juri, de allí de la ciudad de La Plata. Todos ustedes lo deben conocer, al ingeniero Yuri es el autor de un libro que nosotros hemos publicado oportunamente apoyando esta gran tarea investigativa del ingeniero Diego Yuri. Él se retiró el año pasado, integró el cuerpo de bomberos de la policía de la provincia de Buenos Aires y estuvo a cargo de todas las investigaciones de siniestros acontecidos allí en la zona de La Plata. Así es que se las recomiendo, lo mismo que la del ingeniero Basso de mañana, son 2 excelentes charlas que no hay que perderse. Así es que, Gabriel, te dejo en el uso de la palabra para presentarlo a Rodolfo. Bueno, gracias Norberto. Buenas tardes a todos los colegas que están participando de esta charla. Bueno, obviamente agradecerte, Rodolfo, por aceptar la invitación a darnos una charla sobre el tema del Puerto La Plata, que para nuestra región capital es
sumamente importante. El ingeniero Rodolfo José Roca es ingeniero en construcciones e ingeniero civil de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular ordinario de la Facultad de Ingeniería de la UNLP y de la Facultad Regional La Plata de la UTN en la Cátedra de Construcciones Metálicas y de Madera. Ha realizado el curso de gestión portuaria en puertos del Estado español y la OEA en Madrid, octubre y noviembre del año 2002. Ha participado en el Seminario Internacional en Tecnologías de Dragado en el Centro de Entrenamiento del Puerto de Amberes, septiembre-octubre de 2007, Bélgica. Ha sido presidente, entre otros tantos cargos, del Distrito Quinto del Colegio de Ingenieros, presidente y otros cargos del Centro Ingenieros Provincia de Buenos Aires. Es director de Geocart, consultora de ingeniería, en sus tareas de proyectista, director técnico y ejecutor de obras civiles. Fue gerente de ingeniería y desarrollo del Consorcio de Gestión Puerto La Plata del año 2000 hasta el año 2005, y desde el año 2005 se viene desempeñando como gerente general del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Ha dictado cursos y conferencias de la especialidad de la ingeniería portuaria, tanto en el país como en el exterior. Entre tantas otras cualidades y antecedentes que cuenta nuestro colega Rodolfo Roca, creemos que esto es una síntesis muy apretada de su currículum, y para no perder más tiempo lo dejamos a Rodolfo en el uso de la palabra para que nos ilustre sobre el tema de hoy, Puerto La Plata, desarrollo y oportunidades de negocio. Adelante, Rodolfo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias, Norberto. Veo que, porque he intervenido, este curso que estás dando es tiene bastante éxito, así que, bueno, espero no desentonar, no ser uno de las excepciones respecto a los que, porque yo escuché la semana pasada algunos de las exposiciones y me parecieron bastante interesantes todas. Les agradezco y bueno, voy a tratar de compartir la pantalla para una presentación de esta exposición. Disculpame un segundito. Mira. Ahí está abriendo, un segundito. ¿Se ve en la pantalla, por favor? Sí, perfecto. Bueno. Ahí yo le cambié un poquito el título, me permití cambiarle el título para hacerlo un poquito más extensivo a la provincia de Buenos Aires. Y le puse, pero básicamente voy a hablar del Puerto de La Plata también, no le voy a sacar. Y le puse los puertos como impulsores del desarrollo nacional. Bueno, en homenaje a estos 150 años de la ingeniería argentina, que se cumplen, bueno, con un nuevo aniversario de la graduación del ingeniero Luis Augusto Puergo, que obviamente todos ustedes saben que fue el autor del proyecto del Puerto de Buenos Aires, después de algunas controversias respecto al proyecto de Madero. Y yo le comentaba el otro día a Gabriel, no sé si lo hiciste saber, Gabriel, a Norberto, que Puergo se recibe en la Universidad de Buenos Aires cuando esta todavía era universidad provincial. O sea que Puergo es un poco provinciano, digamos, en la recibida. Y compartimos entonces al menos esta jurisdicción con el creador de la ingeniería, con el que nosotros creemos que es el creador de la ingeniería nacional. La Universidad Nacional de Buenos Aires se hace nacional justamente 10 años después, en 1881, cuando obviamente se organiza el país y La Plata pasa a ser
la capital provincial y Buenos Aires la capital nacional. Pero bueno, nada, una anécdota respecto a la situación particular de Augusto Huergo. Bueno, inicio un poquito la charla de puertos. Y en principio, ¿cuál es la zona que abastecen los puertos? ¿Cuál es, digamos, la región en la cual nos toca trabajar? El hinterland, lo que debería ser. Nosotros, gracias a Dios y gracias a la naturaleza, tenemos una zona donde tenemos tanto puertos fluviales como puertos marítimos. Los fluviales responden a una cuenca, la Cuenca del Plata, que es una de las cuencas más grandes del mundo, con 3 millones y algo más de metros cuadrados de superficie, y donde habitan 110 millones de habitantes. Y después, bueno, con unas condiciones excepcionales respecto a su potencial, aprovechado en alguna parte, pero obviamente falta aprovechar mucho más. Y obviamente un litoral atlántico también extensísimo, que pocos países pueden tener esta variedad de situaciones, y obviamente los puertos son el punto de unión entre estas cuencas, tanto para ingreso como para egreso de las mercaderías. O sea que estamos en este mercado. Igual con el Puerto de La Plata, los puertos del ámbito del área metropolitana de Buenos Aires tienen esta incertidumbre de decir, ¿somos puertos fluviales o somos puertos marítimos? Bueno, ya vos te acordás, Solís lo nombró al Río de la Plata como el mar dulce, así que casi estábamos medio fluviales y medio marítimos, porque tenemos también esto, ¿no? Las cuestiones que hacen a las cosas marítimas respecto a los puertos, pero también respecto a las fluviales. Bueno, entonces estamos obviamente en una posición singular portuaria, en los puertos del área metropolitana. Los puertos del área metropolitana responden a una estrategia de la economía nacional, y la economía nacional la vemos ahí dibujada en este mapita, en las cuales se distingue obviamente lo que es la pampa húmeda, señalada en verde, el cordón industrial al que hay que abastecer, y las economías regionales. Esto es nuestro país, la economía del país. Los puertos mueven lo que tiene la economía nacional, y esto es básicamente lo que vamos a ver. Los puertos mueven lo que es la economía. Si la economía no funciona, obviamente los puertos también se debilitan y de alguna forma se atrofian. Para ser un poco rápido en la síntesis, yo puse acá la ley 24.093, que es a partir de la cual cambia el sistema monopólico estatal de operaciones de los puertos por la década del 90, y en los cuales se transfieren las titularidades de los puertos a distintos usos, y sobre todo se crean los usos privados. Y entonces la ley, el sistema portuario nacional, hace una clasificación que yo se la señalo ahí, que es la primera distinción, es según la titularidad, en puertos nacionales, provinciales, municipales o de los particulares, o los privados. Nacionales finalmente quedó uno solo, que es el puerto de Buenos Aires. El único puerto con titularidad nacional es el puerto de Buenos Aires. Todos los demás puertos de nuestro país, los comerciales pasaron, y los públicos pasaron a las órbitas provinciales o municipales, si en rigor son menores. Pero también puede haber titularidades de privados, que es lo que se genera a partir de esta ley. Según el uso pueden ser públicos o privados, comerciales, industriales y recreativos. Esto es lo que genera la ley de puertos nacional. Pero básicamente la transferencia de los puertos públicos, la obligatoriedad de constituir entes no estatales, es uno de los requisitos que tomaron los puertos grandes, los puertos públicos de importancia, Bahía Blanca sobre todo. Bahía Blanca, en el momento de discutirse esta ley, dijo, bueno, yo dependo de una autoridad burocrática nacional, no quiero pasar a una autoridad burocrática provincial. Y entonces lo que planteó Bahía Blanca es la generación de entes particulares que puedan administrar y operar los puertos. Y ahí aparecen los consorcios de gestión, en particular en la provincia de Buenos Aires. No obstante esto, de la creación de estos entes,
públicos no estatales que se generan en los puertos principales, Bahía Blanca, Quequén, Santa Fe, Rosario y Ushuaia. Bueno, después los otros puertos nos hemos de alguna forma copiado ese sistema administrativo para aplicarlo a los puertos que no tenían esa infraestructura administrativa. Esa infraestructura administrativa fue una copia también, a su vez, de lo que es la organización española, de los puertos españoles, y cómo España, con sus autoridades portuarias locales, influyen respecto a la autoridad estatal general. Adicionalmente, en ese momento aparece el decreto 817 que genera o pone en manos de una subsecretaría de Puertos y Vías Navegables como autoridad portuaria nacional, que hoy depende de lo que es el Ministerio de Transporte. Se disuelve la Administración General de Puertos y se disuelve la Marina nuestra mercante, ELMA. Y básicamente se le asignan estas nuevas estructuras de administración, cobro de tarifas que no se prestan, es decir, uno no puede cobrar tarifas que no se prestan, y se desregulan todos los sistemas de estiba y de remolque. En la provincia de Buenos Aires, básicamente nuestra estructura, y para ser simplificado, yo lo organicé de esta forma. Finalmente, a partir del año pasado, la provincia de Buenos Aires consolidó lo que serían las organizaciones en consorcios de gestión en los principales puertos públicos de la provincia. Y ahí ustedes tienen todas estas organizaciones como consorcios de gestión. Bahía Blanca, Quequén, La Plata, Mar del Plata, San Pedro, Coronel Rosales, Olivos, Dock Sur y San Nicolás se han conformado con estas estructuras administrativas que ahora voy a repasar un poco cómo funcionan. Pero a su vez, y sobre todo por las bondades que tiene nuestro sistema fluvial, también se han creado una cantidad de puertos privados a partir de esta nueva ley. Y ahí ustedes tienen de alguna forma el listado de los puertos privados que hay en la provincia y que de alguna forma atienden a una carga, a la misma carga que tenemos en el Río de la Plata. Es decir, que competimos en un mismo hinterland, puertos públicos, puertos privados, puertos nacionales, puertos provinciales. Todo esto, de alguna forma, hace a lo que es la eficiencia del sistema portuario provincial. Después hay algunos puertos de menor tamaño que han sido transferidos a los municipios y los puertos recreativos y deportivos. Para ilustrar un poquito estas cuestiones, bueno, yo les pongo ahí algunas fotografías para un poquito ir a conocer un poquito la cuestión más profundamente. Y ustedes a la izquierda tienen la terminal de Exolgán, que es un puerto fluvial, que es de la provincia de Buenos Aires, hoy está bajo la titularidad pública de la provincia de Buenos Aires, y la terminal de Solgán está obviamente dentro de lo que es la administración del puerto de Dock Sur, hoy conformado como un consorcio de gestión. Exolgán finalmente es una de las terminales que tiene el puerto de Dock Sur, y es una de las terminales que más ha avanzado en cuanto a infraestructura, hasta que hoy puede representar un 60% de los contenedores, 50% de los contenedores que se mueven en el país se están moviendo por esta terminal, y ha hecho un desarrollo muy importante después de la ley de creación de puertos del año 90. A la derecha ustedes tienen la terminal nuestra, la terminal de Plata, que se ha construido como una inversión pública, tal vez la inversión pública más importante en puertos de los últimos 50 años, una inversión de 450 millones de dólares puestos en tierras que son del Estado, a recuperar en 30 años. La capacidad instalada es menor que la de Exolgán, son 500.000 TEUs al año, y de los cuales hoy tiene algunos problemas obviamente de movimientos que no realiza, y ya vamos a ver un poquito por qué. Adicionalmente a esto hay otros desarrollos que han sido motivo de esta ley de puertos. Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, a la izquierda, lo que son las terminales del Rosafé.
cómo los puertos privados se han organizado, gracias a las bondades que ofrece nuestra ribera del Paraná, en condiciones muy ventajosas respecto a las situaciones de físicas que tienen que proceder a la descarga de estos granos, y ahí tienen ustedes el mayor polo aceitero, diría casi, me atrevería a decir, del mundo, el concentrado en esa zona del Rosafé. Bueno, de ahí es la planta comercial que por estos momentos estamos teniendo con la de Vicentín, que es una de las tantas que está instalada en ese sector. A la derecha tenemos también un desarrollo muy importante que es la terminal de cargas rodantes de la terminal Zárate, ¿no? Terminal ATZ. 80 hectáreas pavimentadas para la exportación y la importación de vehículos. Ustedes saben que los vehículos, muchas veces hay convenios entre las marcas, sobre todo con Brasil, México. Algunos fabrican un modelo, nosotros fabricamos otro modelo, y obviamente hay un flujo de ingresos y de egresos de estas unidades que requieren instalaciones de este tipo. Bueno, la terminal Zárate es una terminal muy competitiva y que está en pleno funcionamiento en estos momentos. Pero yo me quería referir un poquito más a lo que es nuestro puerto de La Plata y cómo estas autoridades locales se relacionan y cómo se constituyen. Básicamente, los consorcios de gestión, en la figura de los consorcios de gestión que se ha dado en la provincia de Buenos Aires, tienen más o menos similares condiciones a las que yo estoy exponiendo acá en esta filmina. Tienen como autoridades principales las autoridades nacionales, que obviamente en todos los puntos de frontera tienen que existir. La titularidad es de la provincia, pero las incumbencias de determinadas autoridades nacionales obviamente no se pierden y hay que respetarlas. Dentro de las autoridades nacionales, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables es la Autoridad Nacional Portuaria. Después la Prefectura, que hace la seguridad, la Aduana, que hace el control de movimientos de mercadería, Migraciones, que hace el control de las personas, el Servicio de Geografía Naval, que tiene que ver con el balizamiento, y Sanidad de Fronteras. Vaya, sí, ese es un tema que hoy tenemos, Sanidad de Fronteras, que de alguna forma depende del Ministerio de Salud de la Nación, y hoy con este tema de la pandemia, bueno, tiene un rol preponderante. Por su parte, la provincia, nosotros de alguna forma respondemos a lo que es el Ministerio de la Producción dentro de la órbita de las regulaciones de los consorcios, pero también de ahí a la Subsecretaría de Actividades Portuarias. Pero también otra de las autoridades en las cuales tenemos que dar cumplimiento es a la OPDS, la Organización para el Desarrollo Sustentable, que los puertos permanentemente tenemos que ahí, cumplir determinadas cuestiones, pautas, en las cuales también tenemos que dar respuesta a situaciones periódicas que requieren la intervención de esta autoridad. La OPDS es un organismo provincial, la cuestión ambiental es una cuestión no delegada de las provincias a la nación, y por lo tanto es de incumbencia provincial el cumplimiento y la inspección relativa a esta temática. Dentro de los consorcios también intervienen los municipios, porque donde están implantados. En nuestro particular caso, nosotros tenemos 3 municipios. De nuestro estatuto tiene la Municipalidad de La Plata, Berisso y Ensenada como municipios en los cuales intervienen en el directorio. Otros consorcios tienen los municipios aledaños, pero bueno, por eso digo todos son similares. Y también pertenecen a la esquema de control de estas organizaciones los concesionarios y las empresas prestadoras de servicio. Y ahí, bueno, yo les listé algunas asociaciones privadas en las cuales nosotros tenemos vinculación. Los servicios de practicaje, los remolques, los amarros, servicios de estiva,
y las propias terminales en las cuales estamos instalados. La terminal de YPF, obviamente, para nosotros es la principal terminal, Copetro, la terminal de Tecplata, servicios logísticos varios o empresas de logística son también actores que intervienen. Todos esta suerte de actores son el producto de una organización en la cual nosotros tenemos un directorio que en esta próxima filmina voy a tratar de sintetizar. Los entes públicos que conforman los consorcios de gestión son parecidos, son similares a las estructuras del colegio de ingenieros o los colegios profesionales. Tienen una figura societaria relativamente parecida. Tienen individualidad jurídica, financiera, administrativa y contable. Son estructuras más ágiles que se permiten dar respuesta a situaciones en las cuales los puertos no pueden tener una espera muy importante y resolver sobre cuestiones que obviamente son públicas. Los colegios profesionales obviamente manejan la matrícula como cuestión pública. Los puertos, en este caso, manejan la tierra, el territorio portuario y lo administran de una manera pública. El objeto justamente es esta administración, explotación y gestión operativa. El directorio que se constituyen estos entes tiene un presidente que lo elige el señor gobernador, y después se nombran directores desde la faz municipal, desde el sector empresario y desde el sector gremial. Todos los consorcios de la provincia tienen la misma estructura. Tanto la parte pública, municipalidad, el sector empresario y el sector gremial. Obviamente depende de las circunstancias políticas, que a veces los sectores privados son más numerosos que los sectores públicos, y depende de alguna forma en el momento de la creación de los consorcios. Pero en general, bueno, ahí hay un contrapeso entre estas situaciones, la cuestión privada y la pública. Los directores son elegidos por un periodo de 3 años, y los consorcios pueden fijar su tarifa. Pueden fijar la tarifa, pero esta tiene que estar de acuerdo con los servicios que se prestan. No puedo poner cualquier tarifa si no tengo que justificar la tarifa que yo tengo que imponer por los determinados servicios que se pueden. Todos los dividendos de los puertos se tienen que reinvertir en ingresos. Todos los ingresos se tienen que reinvertir en obras hechas en la misma jurisdicción. También debemos cumplir los principios de igualdad, publicidad y concurrencia respecto a los actos administrativos que nosotros tenemos que tener, y estamos sujetos adicionalmente a los controles de los privados, a los controles de los entes públicos. O sea, tenemos la doble inspección, los privados, o sea, la FIP y todas las cuestiones que tienen que ver con las estructuras empresariales privadas, pero también el cumplimiento y el control de asesoría, contaduría y fiscalía, más una auditoría externa y más el Tribunal de Cuentas de la provincia. Todas estas son cuestiones que los consorcios tienen que dar cumplimiento. Voy a referir entonces ahora a cuál es el modelo, que en general es el modelo de todas las administraciones portuarias provinciales. No hacemos nada extraño en este sentido, pero lo que sí que hay que tomar como inicio para la estructuración de lo que es la jurisdicción portuaria, tener un plan director. ¿Qué es un plan director? Es plasmar en un documento qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer y a dónde se quiere ir, básicamente, en determinados periodos de tiempo. Entonces, uno sabe cuáles son los objetivos, y esto consensuarlo con los principales actores del entorno de la región, de los poderes políticos de la región, tener este consenso. Y eso es lo que se dice que es un plan director, y el plan director finalmente termina siendo una zonificación del área portuaria. En esa zonificación uno administra
los espacios portuarios a distintos usos, o usos ya preestablecidos, no cualquier uso, sino usos en los cuales uno pretende generar un crecimiento. Y relativiza la zonificación a otros usos en los cuales no quiere que se intervenga. En ese sentido, nuestro puerto siempre ha tenido claro, desde que nosotros hicimos el plan director en el año 2001, que la decisión nuestra era ir por una terminal de cargas contenerizadas y cargas rodantes. O sea, ese objetivo estuvo puesto desde el inicio de la gestión y está plasmado en un plan director. Ya que no es que se proponen cosas y bueno, después el tiempo y la economía nacional obviamente nos van diciendo cuáles son las cosas que pudimos hacer y las que no pudimos hacer. En este sentido, cuando uno administra los espacios portuarios, fija tarifas de la tierra en forma igualitaria de acuerdo a la zonificación que nosotros estamos entregando. Se pacta un compromiso de uso del puerto, o lo que nosotros decimos que es una carga garantizada. No podemos dar un muelle sin tener una carga garantizada. Los permisos de uso son hasta 10 años para aquellos inversiones relativamente menores, y si no, está un régimen de concesiones, en los cuales se entregan determinados espacios portuarios a través de un proyecto y de una inversión un poco más a largo plazo. El sistema de explotación de los puertos es que el permisionario opera su propia carga. La administración no interviene en la comercialización de la carga, sino que el mismo permisionario opera su carga. YPF, por ejemplo, es el mismo el que se resuelve su logística, sus ingresos, contrata los servicios, contrata los prácticos, el agenciamiento, y todas estas cuestiones las hace la propia terminal. ¿Qué es lo que hace el consorcio? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, lo que nosotros hacemos es hacernos cargo de la infraestructura, común a todos los permisionarios. Y esta infraestructura común, básicamente lo principal que tienen los puertos son las obras de abrigo, el dragado, el balizamiento, la seguridad, la accesibilidad, los servicios de ferrotracción en nuestro caso, bueno, y distintas cuestiones que hacen a tener habilitaciones y condiciones reglamentarias para que el puerto funcione. De alguna forma, para ilustrar un poquito cómo es nuestra entrega de tierras portuarias, bueno, ahí tienen un planito de lo que es la jurisdicción portuaria y su zonificación. Zonificación en distintas áreas que tienen distintas tarifas, digamos, o valores para el uso de esa tierra. Y cuando uno solicita un espacio portuario, si es que uno pretende hacer alguna operación dentro de lo que son los espacios portuarios, bueno, tiene estas cuestiones que cumplir. En principio, la obligatoriedad de publicidad de los espacios disponibles, nosotros tenemos esta obligación, todos los años formalizamos una publicidad de nuestros espacios, cuáles son los espacios que tenemos disponibles para hacer determinados desarrollos empresariales. Los interesados tienen que hacer todas esas presentaciones genéricas, pero bueno, yo le puse el listeo ahí rápidamente cuáles son las principales obligaciones que tienen que tener los interesados, los datos, el objeto, la memoria del proyecto, la inversión, el plan de trabajo, el flujo de cargas y el estudio de impacto ambiental. Todas estas cosas son, de alguna forma dicho rápidamente, es un escenario de cómo se solicitan los espacios portuarios en todos los puertos, porque digamos, yo pongo como ejemplo al de La Plata, pero básicamente el esquema es muy similar a todos los puertos. Si la inversión es relativamente chica, se puede otorgar un permiso hasta 10 años, que lo dispone directamente la misma administración portuaria. Si la inversión es importante, digamos, por ejemplo, Tec Plata, bueno, es una concesión,
Y entonces en Tecplata nosotros hemos dado una concesión por 35 años. Porque, bueno, obviamente las amortizaciones de un capital de 450 millones de dólares requieren un tiempo más importante y, bueno, tienen que tener una tasa interna de retorno justificada y consensuada de alguna forma para que diga, bueno, esta inversión se puede recuperar y puede dejar esta cuestión. Una vez vencido el periodo de concesión, los bienes retornan al espacio portuario, o sea, Tecplata dentro de determinados años, yo creo que en 25 años, vuelve a ser propiedad de la provincia, digamos, porque todo es propiedad de la provincia. El consorcio lo que hace, el ente, lo que hace es administrar los bienes provinciales. Nosotros tenemos distintas tasas que cobramos, y de ahí vienen obviamente nuestros ingresos. El más por arrendamientos obviamente es el uso de la tierra, pero también si entregamos mejoras, hacemos una valorización de esas mejoras y cobramos una tasa porcentual de esas mejoras. Y después, si las tierras que se entregan son con uso de muelle, exigimos que se cumpla una carga garantizada mínima para justificar esta inversión en ese lugar. Tratamos, como los libros de manual para los puertos actualizados, un poco cambiar la filosofía histórica. Los puertos ya no están para realizar inversiones industriales, cosa que se hizo durante mucho tiempo y bueno, fue una metodología. Hoy los puertos son puntos donde se tiene que hacer básicamente logística. Nosotros privilegiamos lo que es la logística, es decir, la transferencia de carga de agua a tierra o de tierra a agua. Ya no van más de alguna forma las zonas portuarias industriales, salvo obviamente para puertos en los cuales son industriales y requieren ese tipo de concepción, pero para los puertos nuestros, los puertos públicos, comerciales, la idea es que los espacios portuarios, que son muy, muy valiosos, porque hay pocos, tienen que tener este destino de ser aplicados a la logística. Un poco para desarrollar cómo son los movimientos portuarios nuestros, yo le estoy poniendo ahí una especie de esquema de cómo son los modos de transporte a nuestra terminal portuaria. Fíjense que los modos, el ingreso, por ejemplo, el modo más importante de ingreso que nosotros tenemos es el caño, es una tubería, es el ingreso de carga a través de un ducto. Y los egresos de ese producto, los egresos son de salida preponderante por buque. Esto es lo que demuestra nuestra particularidad. Fíjense que también está muy utilizado, o medianamente utilizado, el ferrocarril. Nosotros tenemos un puerto que tiene ferrocarriles habilitados y en contacto con todo el territorio nacional a través de la red troncal de vías. Y la participación del camión, que es una cuestión general para los puertos, en nuestro caso todavía no está desarrollada, y que es el desafío que tenemos nosotros, porque bueno, como todo, las cosas que no se usan se van atrofiando. Nuestro esquema de ingresos por camión lo tenemos que mejorar y lo tenemos que potenciar, y lo estamos haciendo si es que queremos que nuestra terminal de contenedores tenga un mejor destino. Acá les marco cuáles han sido, básicamente, desde que nosotros tomamos a cargo la administración del puerto, acá en La Plata, desde el año 2000 aproximadamente, desde que nosotros nos hicimos cargo, después que hicimos el plan director y algunas obras de pequeñas reformas. A la izquierda ustedes tienen una fotografía del año 2005, con un canal de ingreso que está bastante limitado, tiene 100 metros de ancho, y entonces de alguna forma las embarcaciones
estaban restringidas a amarrarse en esos sectores bastante abandonados. Teníamos un problema de regularización dominial, que esto es un problema que tienen todos los puertos, bueno, y potenciado cuando se pasa de la nación a la provincia, hay que adecuar todas estas cuestiones de papeles, ¿no? de escrituras, que no es fácil. La regularización dominial de todos los puertos es un problema, y porque tiene muchas complejidades, tiene cuestiones que hay que resolverlas de a poco. Los tiempos burocráticos son, todos los que trabajan en mensuras los deben saber, asentar y registrar todas estas cuestiones llevan su tiempo. Pero lo hemos hecho en algunos sectores, nos falta hacer en otros sectores. La zona operativa, al menos la tenemos cumplida, nos faltan algunos sectores todavía. Teníamos muelles desmoronados, teníamos una pila de carbón a cielo abierto en la planta de Ecopetro que causa y sigue causando algunas cuestiones medioambientales complejas, y teníamos obviamente la limitación en las posibilidades de dragado de nuestro canal. Después de unos cuantos años, y gracias a alguna inversión privada importante que hemos tenido, hemos cambiado un poquito esta imagen, hemos ampliado el canal de entrada, como ustedes ven en la fotografía de la derecha, permitiendo que los buques atraquen, los mayores buques que ingresan atraquen en una posición bastante favorable y de salida bastante rápida hacia lo que es el agua, la vía principal de acceso, que es la instalación de esta terminal Tec Plata. Pero también hemos reconstruido lo que es el sitio 4, y también hemos dado el respaldo en la cabecera del lado Ensenada, del lado oeste, de alguna forma, del canal de entrada. Con relación a Ecopetro, ya vamos a ver que se han realizado obras de mejoramientos ambientales, básicamente, que tiene que ver con la volatilización del carbón, que básicamente se ha aislado se ha hermetizado toda la logística de movimiento del carbón, pero todavía siempre falta alguna mejora que realizar, es obvio. Y básicamente nuestro acceso náutico lo hemos dragado a 34 pies con 100 metros de ancho, que es lo que hay que mantener y es lo que cuesta, porque uno, después de haber conseguido este objetivo, esto hay que mantenerlo en el tiempo. Bueno, acá algunas fotografías de algunas realizaciones que hemos realizado. Los dragados se realizan con estos equipos que ustedes tienen aquí a la izquierda. Justamente dragados de mantenimiento nosotros estamos haciendo en forma periódica. Nosotros tenemos una campaña cada año y medio que realizar para mantener las profundidades de nuestro canal. Y ustedes tienen estos elementos, estas dragas, que ustedes ven acá, obviamente son empresas dragadoras importantes, internacionales muchas de ellas, pero tenemos una draga hoy, justamente en nuestro puerto estamos dragando con una draga nacional, que es esta que ustedes tienen ahí. Estos son los dragados de mantenimiento, se hacen con este tipo de equipos, se llaman de succión por arrastre, son de alguna forma sedimentos blandos, pero a veces hay que dragar fondos duros, y entonces requiere otro tipo de maquinaria, como la que ustedes están viendo acá a la derecha. Esta fue el retiro de los muelles del frente de Tec Plata, que había que sacar frentes duros, entonces ya se requiere otro tipo de equipo. Esta es una grúa, la Vitruvius, es una grúa que tiene un balde de 25 metros cúbicos, y está acompañada por 2 buques ganquiles que se llenaban y iban a la zona del vaciadero, y con esto finalmente se pudo resolver el frente de atraque de Tec Plata. Bueno, todas estas cuestiones de dragado, sobre todo los dragados que tienen que ver con refulado, tienen cuestiones ambientales que hay que trabajar, hay que resolver, hay que hacer los estudios de impacto ambientales, porque de alguna forma requieren toda una serie de estudios, y bueno, todos también tenemos
claro que hay cuestiones a cumplir, a remediar, a mitigar y a resolver. Nosotros hemos hecho una cantidad en las zonas donde hemos refulado, que son las zonas de la isla Paulino, básicamente, 50 hectáreas de nuevos parques, nuevas zonas que antiguamente eran bañados, finalmente se rellenaron y tenemos el objetivo de mantener y hacer una suerte de parquización. Además de la parquización, bueno, soluciones de limpieza. Y habiendo pasado ya casi 8 años, o 7, 8 años, ¿sí? Desde que hicimos esta tarea, todavía seguimos haciendo el mantenimiento de esta suerte de espacios nuevos, que nosotros los tenemos reservados como una reserva forestal, y lo hemos presentado a la OPDS en este sentido, como una especie de compensación a las tareas que se han realizado. Obviamente también se realizan cuestiones de limpieza que son propias para todas las áreas, y tareas de defensa de costas. Nosotros tenemos en este canal, como se ha ampliado la solera de los canales de navegación, seguramente también hay problemas de erosión costera y que tenemos que resolver con nuevas defensas de costas hechas a ambos lados del canal. Esta es otra foto de Teplata, en el momento de ejecución, un frente de atraque de 600 metros de longitud, una obra realmente interesante para los que nos gusta un poco la obra. La obra se hizo en seco, en este sector, ustedes ven trabajando a menos 10 metros de profundidad, al lado del canal, a estas máquinas excavadoras, y después, una vez que se había concluido la ejecución de este perfil, se llena, se colmata este recinto y se tiene que proceder al dragado del frente de atraque. Es una obra realmente interesante, fue apasionante para nuestra... bueno, después hay otras obras de mejoras en los patios, el edificio administrativo ustedes tienen acá, tiene que ver también la parte eléctrica, porque de alguna forma los contenedores, la cantidad más importante de contenedores en nuestro país, sobre todo, viene con necesidades de refrigeración. Entonces, los contenedores reefer hay que dotarlos de una suerte de enchufes para que la refrigeración se siga en todo el tiempo prestando, y de alguna forma el producto mantenga su inalterabilidad. Aquí también tenemos escáner de última generación, obviamente para detectar sustancias, elementos que no están declarados, y acá nosotros tenemos instalados un escáner de última generación, a disposición obviamente y control de lo que es la autoridad con incumbencia, que es la aduana. Y obviamente el efecto social. Todas estas obras traen un efecto social que es muy importante, sobre todo para comunidades como la de Berisso. Hoy Berisso tiene como principal empresa a Teplata, operando casi al 10%. Tiene obviamente 150 personas en su planta, más otras tantas que son tercerizados para realizar distintas funciones. Pero, ¿por qué no funciona a pleno Teplata? Que es la pregunta que todos me hacen. Dicen, che, esto está bárbaro, pero como obra de ingeniería, pero esto no funciona. Y entonces, bueno, yo traté acá de poner en estas últimas filminas cuáles son los fundamentos para decir, bueno, ¿por qué no funciona? En principio, les reitero los que les comenté. La economía de nuestro país lamentablemente no crece como se esperaba. Nosotros teníamos una expectativa de crecimiento. ¿Ustedes se acuerdan cuando decían que crecíamos a tasas chinas? Y era cierto, crecíamos a tasas chinas, pero en determinado momento dejamos de crecer a tasas chinas. Eso fue en el año 2008, 2009. Y esta obra se hizo con ese envión que daba esa posibilidad de crecimiento de la economía. Y no se creció más.
y nos mantenemos con el PBI, el mismo PBI de aquella época. La segunda cuestión tiene que ver con la relación entre el comercio exterior y el PBI, que es baja. Nuestro país es un país relativamente aislado. La tercera cuestión, que todos estos puntos los vamos a ver detalladamente, es la capacidad instalada de otras terminales, que finalmente totalizan el doble de lo que hoy se mueve. Es decir, tenemos una capacidad instalada del doble de lo que se mueve. Después otro problema que hay es que las navieras se concentran en alianzas. Las navieras se avivaron de esta cuestión y dijeron, ¿para qué vamos a competir nosotros? Nos juntamos, ofrecemos el mismo servicio y nos damos la carga entre nosotros. Y entonces aumentaron los buques, aumentaron el tamaño de los buques y redujeron sus escalas. Cada vez los buques son más grandes y vienen más distanciados en el tiempo. Y entonces eso requiere una mayor infraestructura, presionan más sobre las estructuras portuarias y igualmente sobre los patios, sobre las zonas de playas. Entonces requieren más superficie, requieren más empleo de forma así discontinua. Por eso yo pongo ahí, produce efectos pulsatorios, porque digamos, esto de que se trabajaba de lunes a viernes de 8 a 17 ya no es más así. Por ahí se tiene que trabajar el domingo desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y después no se trabaja durante una semana porque el barco viene a esa hora y hay que atenderlo a esa hora. Y después el otro problema que tenemos es la carga contenerizada, que se nos está desplazando hacia el norte, que es una realidad. La relación que ha tenido, la consecuencia que ha tenido, bueno, las economías nacionales siempre han estado hacia el norte de Buenos Aires, y la consecuencia del puente, básicamente, la conexión a Brasil y la conexión vial a Brasil, eso la ha acentuado, la carga se nos desplaza hacia el norte. Todas estas son las cuestiones por las que todavía no funciona. Respecto al comercio internacional, bueno, acá les pongo un gráfico de lo que es de fuente de CEPAL, la relación entre el PBI y el comercio internacional. Arriba ven lo que es la relación para la media mundial. La media mundial está en el 50% aproximadamente. Y Argentina está en el 20%. Salvo esta discontinuidad que hubo acá en el año 2002, que esto fue efecto, bueno, lamentablemente el efecto del 2002 que hemos tenido nosotros, en el cual se produjo este violento cambio en el valor del dólar. Después los periodos, hemos vuelto de nuevo a que nuestra relación de comercio internacional es el 20%. Esto básicamente trae como consecuencia esto que les estoy mostrando acá. ¿Cuál es el ranking de movimientos de contenedores de nuestro país? Bueno, hoy estamos acá, esto es fuente también CEPAL, en el puesto número 9 en Latinoamérica. Puesto número 9. 1.700.000 contenedores para el año 2018. Estamos atrás de, bueno, muchos puertos brasileros, atrás de Ecuador, atrás de Jamaica, y estamos cerquita con los chilenos. Esta es la realidad. Nosotros no hemos crecido. La carga contenerizada es sinónimo de economía nacional. Es sinónimo de economía nacional. Estas son las terminales competidoras en la misma zona. Buenos Aires tiene 3 terminales. Buenos Aires tiene una singularidad, que se les vencieron las concesiones a las 3 terminales. Se les vencieron ahora en mayo. Y bueno, después de 25 años se vencieron las concesiones. Y la AGP dispuso una prórroga de 2 años. Yo creo que estuvo acertado porque es un momento muy incierto para pedir inversiones. Y estuvo acertado en pedir 2 años más de plazo para darle estas concesiones que tienen vencimiento. Al tener un vencimiento en las concesiones de Buenos Aires, hay incertidumbre sobre las nuevas inversiones realizadas en ese puerto. Pero bueno, Buenos Aires siempre es un competidor y un puerto que ofrece prestaciones para los contenedores importantes. Dock Sud
que ha crecido mucho, es el puerto que más ha crecido en contenedores. Ustedes obviamente lo ven cuando pasan por la autopista de La Plata-Buenos Aires y pasan por arriba de Dock Sur. Tiene un crecimiento muy importante, está llegando a una capacidad de 1 millón de TEUs. Y hay puertos privados que compiten. Este puerto de Zárate hoy tiene 200.000 contenedores, en una zona bastante privilegiada porque es la zona norte, un gerenciamiento privado. Y después hay otros puertos que yo no los puse acá para no inundar mucho con información, pero hay muchos más puertos que ofrecen estos mismos servicios. O sea que hay que ser competitivo con esto. Digamos, no es más que uno tiene la cuestión de decir, bueno, el Estado o el presidente decide que se trabaje en determinado puerto. No, esto lo decide la carga. Y la carga lo va a decidir en función del precio, en función del servicio, en función de la seguridad, en función de todas estas cosas, de la rapidez de entrega, porque la economía, como acá tenemos acá a la derecha, del tráfico total de contenedores no crece, se mantiene. Pero además de que se mantiene, los barcos crecen. Fíjense, estas son las generaciones de barcos. Nosotros estamos llegando a la 6ª generación, prácticamente. Estamos trabajando con este buque de la 6ª generación. Fíjense, a la derecha ustedes tienen los ingresos de los buques portacontenedores en el Río de la Plata. En el 2006 no había ninguno de más de 300 metros. Acá ya en el 2015 los buques de 300 metros ya eran el 30%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esto impacta fuertemente sobre las estaciones portuarias. Y si las estaciones portuarias no invierten en mejorar sus infraestructuras, obviamente van a perder la carrera de la competencia. En este caso muestro las alianzas que se han armado las navieras. Hay 3 alianzas mundiales. Y entre esas 3 alianzas están las principales navieras. La que no está en una está en la otra y la que no está en la otra. Entonces los puertos tienen que hacer relaciones con una alianza de estas, y esos traen todas las navieras. Las escalas se reducen, lo tienen ustedes acá. Fíjense las cantidades de escalas que hacían los barcos anteriormente. Son barcos más grandes, pero con menos escalas. Entonces el efecto pulsatorio, de nuevo, es importante frente al puerto. Nos trae unas complicaciones de mano de obra porque nos pide una cantidad de mano de obra en un determinado momento y después nos deja sin nada y tener obviamente los problemas que tenemos con la gente por la discontinuidad de la tarea. Y después nuestro Río de la Plata tiene estas cuestiones. Nosotros que hoy estamos queriendo ingresar un barco de 10.000 TEUs, que es lo que está ingresando ahora, por eso puse la flechita ahí, 10.000 TEUs. Ahora ese barco de 10.000 TEUs entra al Río de la Plata con el 25% de la carga. Entra con un 25% de la carga. Más no puede tener. Estamos, bueno, relativamente bien porque el punto Argentina es un punto final, ¿no? Entonces cuando el barco viene a estos sectores, ya viene pegando la vuelta en un sector último. No somos un puerto central, digamos, un puerto como podría ser cercano al Canal de Panamá, sino que somos un puerto en los extremos de la derrota naviera. Y entonces, bueno, esto de alguna forma compensa eso. Entonces los barcos vienen a media carga, o a menos de media carga, y entonces pueden entrar, pero vienen, porque a las navieras les conviene venir en estas condiciones de carga. Bueno, en todas esas condiciones, Tec Plata trabaja. Trabaja poco, ustedes dirán, bueno, sí, trabaja poco, tiene relaciones con esta naviera, con la naviera Login, que es una naviera brasilera, que está bastante bien, porque presiona, las terminales a su vez presionan porque tienen otros puntos, en los cuales también tienen otras terminales asociadas,
y entonces exigen que hagan escalas en las propias. Bueno, esta naviera está viniendo, con esta naviera hay relativamente pocos movimientos, pero los hay. Hay intenciones de hacer otras nuevas alianzas, pero obviamente hoy el problema creo que pasa por otro lado. Tenemos el problema del COVID y tenemos problemas de incertidumbre bastante grandes, como para que yo les venga a decir que tenemos mejores perspectivas, porque hoy la perspectiva está mucho más compleja que todo lo que yo les señalé acá. Pero bueno, esta es un poquito la realidad. Y finalmente, esto no lo quería dejar de poner para los ingenieros, básicamente, porque estamos en este aniversario de la ingeniería. Los puertos nos dan unas posibilidades importantes de trabajo. ¿Y dónde trabajamos nosotros? Bueno, acá yo les hice un listado de cuáles son las tareas que hacemos los ingenieros en los puertos. Planificación, ejecución de los planes directores de puertos, las zonificaciones, la regularización dominial, es un tema de mensuras y todo este tipo de cosas. Bueno, las inscripciones en los registros, la evaluación de proyectos de inversión. Obviamente que todas estas tareas son tareas también interdisciplinarias, pero los ingenieros tenemos que meternos en estas cuestiones. Elaboración de pliegos, proyecto y dirección de obras civiles, bueno, esto es lo clásico que hacemos nosotros, esto ni que hablar. Evaluación de impacto ambiental, planes de gestión, monitoreos, seguridad e higiene laboral, tasación de mejoras, ejecución e inspección de topografía y batimetría. Batimetría, eso es un tema crucial para nosotros. Atención de las ayudas a la navegación. Nosotros tenemos que mantener las ayudas a la navegación. Los barcos tienen que saber en tiempo real cómo están las condiciones de ingreso o de egreso. Y después le puse acá un poquito preservación del patrimonio histórico. Nosotros estamos manejando algo que es un poco la historia nuestra y tenemos que preservarla también. Bueno, esto es un poquito a grandes rasgos lo que yo quería comentarles. Y les mando un feliz mes de la ingeniería a todos nuestros colegas. No sé si, bueno, seguramente habrá algunas preguntas, supongo. Gracias Rodolfo por la exposición. Y sí, hay algunas preguntas, yo he ido tomando nota. La primera, Eugenio Mendiguren preguntaba ¿cuántos directores participan en el consorcio de gestión del Puerto de La Plata? Sí, los directores son 9. En nuestro caso son 9. Un presidente que lo elige la gobernación, 3 municipales, 3 privados y 2 gremiales. Son 9. Y bueno, los distintos puertos tienen más o menos configuraciones semejantes. Bahía Blanca tiene tal vez más privados. Dock Sud también tiene más privados ahora. Y tiene menos municipales. Por ejemplo, Dock Sud tiene un municipal de Avellaneda y uno que va rotando de una municipalidad adyacente. Bueno, son diversos, pero en general son aproximadamente 9, 10 directores. El nuestro es 9. Perfecto. Alejandro Lugones pregunta cómo está el Puerto de La Plata en comparación con los puertos competidores en el tema tarifas. Bueno, en cuanto a tarifas, yo creo que estamos bien. Hay que ver cuáles tarifas, ¿no? Porque hay diversas tarifas. Bueno, yo no voy a defender, ¿viste? Como quien defiende los honorarios, ¿no? Pero bueno, yo voy a defender las tarifas nuestras. Yo creo que están bien, pero, a ver, las tarifas tienen que representar, pagar los gastos que nosotros tenemos y además tratar de hacer alguna obra para que mejore y estar en competencia permanente. Entonces, esto es el desafío, ¿no? Es decir, bueno, yo bajo la tarifa, pero después si no tengo dividendos como para hacer el dragado, estoy en un problema, ¿no? Porque te digo sinceramente, si no lo hace la autoridad portuaria, otro no lo va a venir a hacer. Y si uno se queda sin el acceso
o divide al puerto, como ha pasado en algunos puertos bonaerenses, divide al puerto y le saca capital al puerto, el puerto deja de tener atractivo porque no puede acceder. Entonces, ahí hay un equilibrio que hay que buscar. Los valores de las tarifas tienen que ser tales que sean competitivos, ¿no? Bueno, hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Yo creo que estamos ahí. Nosotros, por ejemplo, para Tec Plata les estamos ofreciendo unas ventajas interesantes que a veces nos castigan porque de alguna forma le hemos dado alguna bonificación, pero es un poco apostar al futuro, ¿no? Porque, digamos, yo le puedo bajar un poco las tarifas, acomodar, obviamente dentro de un marco de legalidad que también hay que buscar, pero hay que ver cuál es el futuro que uno quiere plantear, ¿no? Cuáles son las empresas a las cuales uno quiere apoyar y de alguna forma tratar de que mantener y reforzar, sobre todo en estos momentos que son críticos, ¿no? Juan Larrague pregunta si se tiene previsto desarrollos futuros en la otra margen del río Santiago. Sobre la zona de islas, mirá. Sobre la otra margen del río Santiago es la zona de islas. No sé si Nosotros sobre la zona de islas o sobre la zona, el margen de Ensenada. Sobre las margen de Ensenada, por eso, del otro lado del río Santiago, yo interpreto que es la zona de islas. Nosotros en la zona de islas tenemos un problema no un problema, una decisión que que ha tenido la parte de la OPDS, las acciones ambientales, de declarar la zona que no se pueden utilizar para hacer desarrollos portuarios. O sea que ahí, en la zona de islas, estamos complicados. Nosotros no tenemos un desarrollo pensado sobre la zona de islas. Sí sobre las zonas continentales, digamos, y sí sobre el río, sí en la parte de río adentro, offshore. En la parte offshore, nosotros tenemos unos proyectos interesantes que estamos trabajando. Pero en la zona de isla, que es la zona intermedia, no. Si se refería a la zona de islas. No, en la zona de islas no tenemos por estas cuestiones que tenemos de restricciones ambientales. Bien. Para que me perdí. José Luis Montalvo pregunta cómo quedan posicionados los puertos provinciales con respecto al posicionamiento del puerto de Montevideo como puerto de aguas profundas. Bueno, Montevideo tiene una posición interesante. Siempre Montevideo fue un competidor nuestro y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para competir eficazmente. Montevideo tiene mejores condiciones respecto a accesibilidad, pero lo que no tiene Montevideo es la carga. La carga es argentina, la carga es nacional, y por lo tanto nosotros queremos competir en el sentido de que con los precios y estar posicionado para tener las ventajas relativas que otorguen nuestra posición, porque la carga es argentina. Ellos quieren, obviamente, ofrecernos un transbordo en Montevideo, que a veces se hace, eso no lo dudo, que a veces se hace. Hay condiciones convenientes para hacerlas en Montevideo, pero eso, cada paso de transbordo hace encarecer a la mercadería nacional y hace perder plata al productor nacional y hace más costosos nuestras mercaderías importadas, es obvio. Entonces, justamente las finalidades nuestras son de ofrecer una infraestructura a la navegación en condiciones competitivas. De nuevo, caemos en lo mismo. Y obviamente, por las cuestiones naturales, Montevideo hoy está en un calado de 12 metros. Nosotros no podemos ofrecer ese calado de 12 metros. Hoy el canal troncal del Río de la Plata está un poquito más de 10 metros. Sergio Mosteiro pregunta de los TEUs que se manejan en el país, ¿cuánto equivale a importación y cuánto a exportación en la actualidad? De los TEUs que se ven. Y
Yo creo que hay mucho más importación que exportación, sobre todo según el ámbito, ¿no?, geográfico. Pero en la zona de acá del AMBA, del Gran Buenos Aires, hay mucho más de IMPO, porque siempre Buenos Aires fue Buenos Aires, el área metropolitana fue un área de importación, y todas las demás áreas han sido de exportación. Imagínate, todas las zonas del Atlántico Sur son todas zonas de exportación, básicamente, de distintos productos, pero la relación, yo creo, si vos me pedís un número, no lo tengo exactamente, pero debe estar en 60-40. Bien. Además de saludarte, Leonardo Costa te pregunta sobre si podés mencionar los proyectos que tiene el consorcio en carpeta para el futuro. Sí, bueno, a ver, rápidamente, nosotros tenemos algunos proyectos. En principio tenemos unos proyectos en el dock central de mejoramiento de los muelles, de algún muelle de YPF. Estamos trabajando con la gente de YPF en hacer una mejora estructural de los muelles, para ver cómo lo podemos mejorar. Esa es una. Y la segunda cuestión importante que estamos desarrollando es una obra de abrigo en la margen oeste, una obra de abrigo que de alguna forma que compense lo que hemos hecho de la margen del sudeste. Nosotros hicimos una escollera en el año 2005 en el sudeste, recrecimos 1000 metros, ahora tenemos que hacer lo propio de la margen oeste. Es decir, y en eso estamos estudiando y estamos haciendo los proyectos. Es un proyecto que es bastante ambicioso, pero nos va a dar mejoras respecto a la mejor condición de dragado, mejor condición de la navegación y mejor accesibilidad en el canal de acceso. En eso estamos trabajando, en esos dos proyectos principales. Después estamos trabajando en alguna suerte de interés que hay en una inversión offshore, en el kilómetro 10 aproximadamente del canal de acceso. Ahí estamos trabajando con una alige de algún producto inflamable. Son los tres proyectos que estamos teniendo, bueno, que no sé cómo vamos a seguir después de Dios mediante de este COVID, cómo va a seguir esta historia, pero bueno, siempre hay que tener esperanza. Daniel Dimitrov pregunta, dice que quedó sin entenderse por qué solo opera el 10% cuando los demás están en más del 60%. Creo que estuvo explicado, pero no sé si querés playarte algo más. Bueno, yo creo que nosotros operamos, a ver, La Plata tiene una situación de extremo sur. En el extremo sur le cuesta, en principio el responsable de la operación es Tecplata, que es una empresa privada, y ellos compiten entre privados. Las terminales de Buenos Aires están en un 40%. Según qué terminal, hay terminales que están en un 30%. La que está mejorcita de todas es Exolgan, que está en un 60% hoy. Bueno, no estamos, digamos, las terminales de Buenos Aires tienen la incertidumbre de las concesiones. Pero lo cierto es que, vuelvo a repetir, no hay carga. Si la economía se activara más, obviamente tendríamos más carga, pero lamentablemente, y mucho más de esto agravado por esta situación de la pandemia. Imagínate que yo te dije esto sin contar el efecto pandemia. Cuando nos toca el efecto pandemia, se nos complica más todavía. Bien. Mendiguren pregunta cuáles son todos los costos o tarifas o conceptos que debe afrontar una naviera para operar en el puerto, y si todas las tarifas las fija el directorio de la terminal. No, nosotros fijamos tarifas portuarias, las tarifas que hacen al uso de muelle y a servicio a las cargas y a una tasa de uso navegable a los buques. Después, en los servicios de remolque, los servicios de practicaje, los servicios de estiva, los contrata el cargador, básicamente con el buque. O sea, esto es un colectivo en el cual nosotros intervenimos en algunas tarifas, no en todas. Los servicios están desregulados.
El practicaje está desregulado. Los remolques están desregulados. Digamos, obviamente, cada uno después tiene que negociar con estas empresas en forma independiente. Bien. Ronaldo Henning pregunta las previsiones futuras para la prolongación de la escollera de Abrigo. Bueno, lo comenté, nosotros estamos trabajando en el proyecto de la escollera oeste, noroeste, digamos, tiene una orientación un poquito sesgada, noroeste, estamos trabajando. Pensamos avanzar un poquito más, estamos haciendo recién los monitoreos, los estudios, y nos cayó esta pandemia, pero vamos a seguir, porque la idea nuestra es darle continuidad a lo que empezamos, y entonces vamos a continuar con esa obra de abrigo. Aníbal Lucotti pregunta sobre cómo serían las condiciones para la navegación deportiva y si existen planes para desarrollar esta temática. Bueno, la navegación deportiva, ahí lo tengo a mi amigo Jorge Di Paola, que es de regatas, lo veo. Jorgito, ¿cómo te va? Ahí tenemos un viejo proyecto con la canaleta, digamos, hacer un proyecto para que Regatas se independice de tener que utilizar el canal troncal, el canal de acceso nuestro, e independizarlo. Dado como están hoy las situaciones así económicas, lo veo un poquito complejo, pero nosotros no podemos resolver económicamente esas cuestiones. Nosotros los hemos asesorado en lo que se puede hacer, pero lamentablemente, bueno, tenemos que compartir el uso del canal con las mayores de las seguridades, por ahora, y esperemos que en un futuro poder desarrollar el ingreso de la canaleta que está en carpeta. María Julia Roca, no sé si la tenés ubicada, pregunta cómo se puede mejorar la accesibilidad terrestre al puerto, qué obras están pendientes y a qué jurisdicción corresponde la decisión. Bueno, vos sabés que nosotros estamos pendientes de todas las obras de accesibilidad vial, yo lo traté de decir. Sí. Nosotros construimos lo que se dice la última milla, y ahí nosotros resolvimos sobre lo que era el antiguo canal lateral este, resolvimos el acceso a Tecplata con un acceso de 4 trochas, en forma independiente en la zona urbana. Nosotros el acceso a Tecplata en la última milla lo tenemos perfectamente resuelto. Nos falta la decisión de hacer la prolongación de la autopista. Esto lo hemos dicho infinidad de veces, se lo han prometido a la gente de Tecplata desde hace 10 años, pero lamentablemente por determinadas cuestiones, que todos sabemos, pero no las tenemos. Realmente la continuación de la autopista es una necesidad para la región, no ya para Tecplata. Tecplata lo necesita, obviamente, pero la ciudad de La Plata, la ciudad de Berisso, la ciudad de Ensenada también necesitan la continuidad de la autopista. Esta es una obra que la tiene hoy la Autoridad Nacional, Vialidad Nacional, tiene que resolver un contrato que ya lo tiene en ejecución, lo habían dicho que estaba neutralizado con la empresa Esuco Helport. Todavía el obrador lo tiene ahí, Esuco Helport, no lo tienen resuelto. Nosotros hicimos la mejora de las gestiones como para que la traza de la autopista pase por los lugares más económicos para realizaciones. Hemos trabajado con la gente de YPF para que solucionen un tema de accesibilidad, a ver si se podría, en principio, no hacer la autopista principal, sino hacer las colectoras, pero bueno, lamentablemente no tenemos una solución a la vista, y hoy la decisión está en manos de Vialidad Nacional. Sé que Vialidad Nacional estaba en trámites de rescindir la obra, que todavía está en cabeza de esta contratista, pero no lo ha resuelto. No ha resuelto rescindirla ni prorrogarle el contrato. También sé que había una intención de transferir la obra a la provincia, a Vialidad Provincial, pero no lo ha hecho todavía. O sea que estamos ahí a la espera.
Y después, la otra obra, digamos, ya sabemos todo lo que hay que hacer respecto de accesibilidad vial en La Plata. Después es la continuación de la Ruta 6. Ese proyecto que había de vialidad provincial, de hacer la obra de la Ruta 6, entrando por la variante de la 630, atrás del aeropuerto, bueno, eso también a nosotros nos viene bien. En principio nosotros pedimos la continuación de la autopista, pero la otra también la necesitamos. Un puerto sin accesibilidad tiene problemas. Sí, ahí en lo que vos manifestabas del contrato, hay una situación de rescisión por un lado y deuda de Vialidad Nacional a la UTE, con lo cual Sí, obvio. está muy, muy complicada la resolución. Sí, todas las obras. Hay una cantidad de obras así en ese estado de incertidumbre que han dejado las autoridades nacionales y provinciales, que hoy no sabemos cómo se desata ese nudo. De alguna forma son cuestiones que hay que resolver. Mendiguren pregunta cuál o qué longitud sería el tramo de la autopista que falta ejecutar. Y son 3 kilómetros y medio. Desde la bajada... Sí, hasta hasta las 60 son 3 kilómetros y medio. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta más allá. Obviamente hemos obviado todos los saludos y palabras de salutación a Rodolfo por la exposición. Sin duda que ha resultado muy interesante para todos los que la han podido ver. Pregunta, ¿la infraestructura ferroviaria de vinculación está completa y es suficiente pensando en una mejor operativa futura en el caso de cambio de condiciones? Pregunta el ingeniero Patitucci. Tenemos una problemática en particular con la red ferroviaria. En principio sí estamos conectados, con la red nacional estamos recibiendo carga de Luján de Cuyo, como siempre, de Mendoza, y estamos sacando carga de destilería a Olavarría por tren, o sea que hoy tenemos servicios. Ahora, están en una situación de peligrosidad por algunas intrusiones que estamos teniendo en la zona de 122. La calle 122 y 121, bueno, ustedes la conocen bien porque es cerquita ahí de la universidad. Atrás del LEMIT tenemos unas intrusiones que se están tornando muy peligrosas, muy conflictivas, y sabemos que, bueno, eso nosotros tratamos de resolverlo. No es jurisdicción nuestra ya esa, pero ahí corremos un serio riesgo de que se nos interrumpa el servicio por ese sector, porque de alguna forma tenemos un riesgo muy grande. Hay criaturas, hay cuestiones que no podemos manejar, a pesar de que estamos mandando guardabarreras permanentemente cuando ingresan las formaciones, tenemos un estado ahí de una luz roja bastante importante. Lo demás está más o menos resuelto. Nosotros en la parte interior nuestra la tenemos perfecto. Tenemos 4 locomotoras andando para hacer el servicio de corte y el servicio de búsqueda a la destilería y la alimentación a Copetro. O sea, eso hoy está funcionando perfectamente, pero tenemos una incertidumbre muy grande con nuestra accesibilidad ahí en la zona esa que te mencioné. Creo que, por último, ¿el puerto tiene alguna opinión respecto de las diferentes variantes de prolongación de la Ruta 6? Fernando Maltagliati pregunta. Bueno, el puerto, digamos, no sé si yo no soy el puerto, pero bueno, si avisó que no hay una posición oficial, obviamente. La posición oficial, digamos, pero mi posición es de que la variante de la 630 es una interesante variante, porque, digamos, la anterior versión que teníamos sobre la calle 90 tiene una cantidad de intrusiones que yo la veo bastante conflictiva de resolver en el momento este. Sé también que la universidad está trabajando en una suerte de análisis social, de resolución, porque nosotros hemos de alguna forma dado nuestros pareceres,
pero creo que hoy por hoy, como está la situación, la variante de la 630 ofrece una mejor posibilidad, dentro de las limitaciones que tenemos todos, ¿no? Bien, no tenemos más preguntas. Norberto, ¿querés dar el cierre? Sí, quería, bueno, agradecerle a Rodolfo, agradecerle también a todos los colegas por acompañarnos, por participar de esta charla. Y a Rodolfo, como no podía ser de otro modo, nos ha ilustrado con una brillante exposición, como ya nos ha acompañado en anteriores oportunidades, como por ejemplo cuando fue el Congreso Nacional de Ingeniería que hicimos en el Tortugas Open Mall en el año 2014. También Rodolfo fue uno de los disertantes. Y en esta nueva oportunidad, bueno, ha dado una charla de excelente nivel, como no puede ser de otro modo, a un ingeniero de la trayectoria de él, que ha sido presidente del Distrito Quinto y que, bueno, tiene una larga trayectoria en lo gremial profesional y en el ejercicio libre de su profesión también y en el ámbito académico, como ya lo ha explicado al comienzo Gabriel. Así es que nuevamente, Rodolfo, muchas gracias. Me agradezco muchísimo, Norberto. Te mando un fuerte abrazo, lo mismo que a todos los colegas, y los convoco, les reitero la invitación para el día de mañana, en que tenemos 2 charlas también muy interesantes de otras temáticas diferentes. La primera del ingeniero Basso acerca de un raconto de la historia de la normativa ambiental en nuestra provincia, y luego la del ingeniero Diego Yuri acerca de la investigación de siniestros en las construcciones, incendios y explosiones. Así es que bueno, y luego seguimos. Espero que reciban todos el newsletter a diario, donde les vamos reiterando las invitaciones de esta serie de charlas que me falta decir. No quiero dejar de mencionar que ha sido posible, vuelvo a reiterarlo, gracias al trabajo mancomunado de todos los distritos de nuestro colegio y al imprescindible aporte que hacen nuestros colaboradores, en especial Marcela, nuestra gerenta, que ha puesto mucho esfuerzo en esto para que no se escape ningún detalle, para que puedan ser eficientes las charlas y poder continuar con muchas más por delante. Así que buenas tardes a todos, les mando un fuerte abrazo y quédense en casa. Gracias, Rodolfo, gracias, Norberto. Te despedimos con un aplauso virtual, por lo menos, Rodolfo. Bueno, muchas gracias. Un saludo, Marcela, que te vaya bien. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, clarísimo, hasta para mí que no soy ingeniera. Chao. Muy interesante. Chao. Saludos a todos.